La leyenda de El Wendigo, territorios algonquinos. ¿Alguna vez has escuchado el silencio absoluto de un bosque cubierto de nieve? Ese momento en el que ni el viento se atreve a moverse. Dicen los ancianos algonquinos que, cuando el invierno se vuelve demasiado largo y el hambre empieza a pensar por el hombre, algo despierta. Y no debería hacerlo, porque hay nombres que no se pronuncian en voz alta, y uno de ellos es Wendigo. Imagina los grandes territorios algonquinos de América del Norte, muchos siglos antes de que existieran fronteras. Bosques infinitos entre lo que hoy conocemos como el norte de Estados Unidos y Canadá, las regiones del actual Ontario, Quebec, Minnesota, Wisconsin y Michigan. Lugares donde el invierno podía durar más de 6 meses, donde la nieve cubría los ríos y el alimento escaseaba. Allí, mucho antes del siglo XVII, nació una advertencia disfrazada de leyenda. Los pueblos algonquinos, como los Ojibwa, Cree y Algonquin, no hablaban del Wendigo como un simple monstruo. No, lo describían como una presencia, un castigo espiritual que aparecía cuando un ser humano cruzaba un límite prohibido. ¿Cuál? El más oscuro de todos, comer carne humana para sobrevivir. Pero dime, ¿qué harías tú si el frío te rompe los huesos y tus hijos lloran de hambre? Los relatos orales hablan de cazadores perdidos durante inviernos extremos, especialmente en épocas anteriores al contacto europeo, alrededor del año 1500 y mucho antes. Hombres que salían al bosque y jamás regresaban. Otros sí volvían, pero algo en sus ojos ya no era humano. Decían que habían visto figuras altas entre los árboles, tan delgadas que parecían esqueletos, con piel grisácea, labios desgarrados y un olor a muerte que se mezclaba con el hielo. El Wendigo no nace en el bosque, se crea. Así lo contaban alrededor del fuego, en noches donde el crujir de la leña parecía pasos acercándose. Al principio es solo un susurro en la mente, un pensamiento impuro. Luego, una necesidad imposible de saciar. Cuanto más come, más hambre tiene. Cuanto más hambre, menos humano se vuelve. Y lo más aterrador no es su fuerza, ni su tamaño, ni su grito que, según se decía, podía oírse a kilómetros. Lo peor es que alguna vez fue uno de nosotros. Y aquí es donde los ancianos bajaban la voz, miraban hacia la oscuridad del bosque y preguntaban al oyente, casi en un susurro: ¿crees que el Wendigo te acecha desde afuera o desde adentro? Porque hay algo que debes saber antes de seguir escuchando. No todos los encuentros con el Wendigo terminan igual, y algunos relatos, registrados incluso en los siglos XVIII y XIX por misioneros y comerciantes, sugieren que hubo quienes afirmaron haberlo visto o haber sido perseguidos por él. Pero para entender por qué esta leyenda sobrevivió tantos siglos, primero debemos volver al invierno más cruel de todos. Uno donde el hambre no solo mataba cuerpos, sino también almas. El invierno al que se referían los ancianos no tenía una fecha exacta, porque ocurrió muchas veces. Cada generación algonquina tenía su propio relato. Sin embargo, los más antiguos sitúan los orígenes de la leyenda en épocas previas al contacto europeo, entre los siglos XIII y XV, cuando las comunidades dependían por completo de la caza estacional y del equilibrio con la naturaleza. Un equilibrio que, si se rompía, traía consecuencias. En los territorios boscosos del actual norte de Ontario y Quebec, el frío podía congelar los lagos hasta volver los caminos de hielo. Los alces y los ciervos migraban, y los peces desaparecían bajo capas imposibles de romper. Era entonces cuando el miedo se sentaba junto al fuego. Y no era miedo al frío, era miedo a uno mismo. Los ancianos decían que el Wendigo no atacaba aldeas al azar. Aparecía en los márgenes, campamentos aislados, rutas de caza lejanas, familias atrapadas por tormentas interminables. Allí donde alguien, acorralado por el hambre, pensaba en lo impensable. Porque, según la creencia algonquina, el primer bocado no mata el cuerpo, mata el espíritu. Hay relatos recogidos por exploradores franceses en el siglo XVII que mencionan historias nativas sobre hombres que se volvían locos en el bosque durante inviernos extremos. No los llamaban Wendigo directamente, pero describían los mismos síntomas: paranoia, insomnio, rechazo al calor del fuego y un deseo constante de alejarse de los demás. ¿Huían o los estaban alejando? Se decía que,
Una vez iniciada la transformación, el afectado sentía que su corazón se congelaba. Su piel se tensaba como si ya no le perteneciera. Y aunque regresara al campamento, algo lo delataba. No podía mirar a los ojos, hablaba poco y escuchaba, como si alguien le susurrara desde el bosque. El Wendigo, según la tradición, es alto como los pinos, pero también puede ser invisible. A veces no deja huellas. A veces imita voces humanas. Los cazadores advertían a los jóvenes: si oyes tu nombre en la nieve, no respondas, porque nadie vivo debería conocerte allí afuera. Y aquí surge una pregunta que siempre dejaban flotando en el aire. Si el Wendigo es un castigo por romper las leyes sagradas, ¿por qué sigue caminando incluso cuando no hay canibalismo? Algunos chamanes algonquinos decían que la simple obsesión con el hambre, la avaricia o el deseo desmedido podían atraerlo. No hacía falta cometer el acto, bastaba con desearlo. El Wendigo no solo devora carne, devora la voluntad. Por eso, en ciertas comunidades, existían rituales de vigilancia durante los inviernos más duros. No para cazar al Wendigo, sino para detectar a tiempo al humano que estaba dejando de serlo. Y es en uno de esos inviernos, en un lugar donde el bosque parecía no terminar nunca, donde surge uno de los relatos más inquietantes. Una historia donde nadie sabe con certeza si el Wendigo fue visto, o si simplemente alguien dejó de ser humano para siempre. El lugar del que hablaban no tenía un nombre escrito en mapas. Para los pueblos algonquinos era simplemente una zona de paso, al sur de la bahía de Hudson, en lo que hoy sería el norte de Ontario. Un corredor de bosques espesos, lagos negros como espejos rotos y noches tan largas que el amanecer parecía un recuerdo. Allí, según la tradición oral, ocurrió algo que nadie quiso repetir dos veces. Fue durante un invierno especialmente cruel, anterior al siglo XVI. Las nevadas comenzaron temprano y no se detuvieron. Los cazadores regresaban con las manos vacías, y el sonido de los tambores ceremoniales se volvió cada vez más lento. El hambre empezó a cambiar el tono de las conversaciones, y el silencio se hizo más frecuente. Cuentan que uno de los hombres, un cazador experimentado, comenzó a comportarse de forma extraña. No enfermo, no herido, extraño. Evitaba el fuego, dormía lejos del grupo y miraba fijamente el bosque, como si esperara una señal. Algunos decían que murmuraba palabras que no eran plegarias. Otros aseguraban haberlo visto masticar algo duro, cuando no había comida. Los ancianos reconocieron las señales. No dijeron su nombre. Nunca se dice. Solo advirtieron que el frío no siempre viene de afuera. Durante las noches siguientes, los perros comenzaron a aullar sin motivo. Las fogatas se apagaban de golpe, como si algo les robara el aire. Y una madrugada, alguien escuchó pasos alrededor del campamento, demasiados lentos para ser un animal, demasiado pesados para ser humanos. Al amanecer, el cazador había desaparecido. No encontraron rastros claros, solo marcas profundas en la nieve que se alejaban hacia el bosque, separadas de una forma antinatural. Ningún alce camina así, ningún lobo deja huellas tan grandes, y ningún hombre debería hacerlo. Los relatos dicen que, días después, algunos afirmaron verlo entre los árboles, una figura alta, encorvada, con extremidades demasiado largas y una silueta que parecía fundirse con las sombras. No atacó, solo observó, como si aún recordara quién había sido. Aquí es donde la voz del narrador suele bajar, como si temiera ser escuchado. El Wendigo no siempre corre, a veces espera. Los ancianos interpretaron aquello como una advertencia. El espíritu no había sido destruido, porque no es algo que se mate fácilmente. El Wendigo es consecuencia, no causa, y mientras el hambre exista, siempre habrá riesgo. Desde entonces, ese corredor de bosques fue evitado durante los inviernos más duros. No porque estuviera maldito, sino porque recordaba demasiado bien lo que ocurre cuando el miedo toma decisiones. Pero la historia no termina ahí, porque con la llegada de los europeos, siglos después, la leyenda no desapareció. Al contrario, se fortaleció. Y cuando los registros escritos comenzaron a mencionar comportamientos inexplicables en pleno invierno,
Muchos se preguntaron si el Wendigo había encontrado nuevas formas de caminar entre los hombres. Con la llegada de comerciantes franceses e ingleses en el siglo XVII, los territorios algonquinos comenzaron a cambiar. Nuevas rutas de comercio de pieles atravesaron bosques que durante siglos solo habían escuchado pasos nativos. Y con esos extranjeros llegaron diarios, cartas y registros, documentos que, sin proponérselo, dejaron rastros inquietantes de la leyenda. En 1636, el misionero jesuita Paul Lejeune escribió sobre historias contadas por los pueblos del norte, relatos de hombres que perdían la razón en el invierno y huían al bosque, incapaces de vivir entre los suyos. No utilizó la palabra Wendigo, pero describió algo muy parecido: personas consumidas por un miedo irracional al hambre, con comportamientos violentos y una obsesión enfermiza por la carne. Décadas más tarde, comerciantes de la Compañía de la Bahía de Hudson mencionaron en sus diarios encuentros con comunidades que se negaban a viajar en ciertas estaciones del año. No era por el clima, era por respeto a algo que camina cuando la nieve es profunda. Ellos escuchaban, anotaban, pero nunca comprendían del todo. Los algonquinos insistían en que el Wendigo no era un animal. No podía ser cazado como un oso ni atrapado como un lobo. Era un espíritu ligado al desequilibrio, a la ruptura del orden natural. Por eso, algunos chamanes realizaban ceremonias de protección antes de las grandes migraciones invernales, utilizando cantos, ayunos y relatos que reforzaban una sola idea: nunca estás solo en el bosque. En estos relatos más recientes, el Wendigo comenzó a adquirir rasgos más definidos: un cuerpo alto y esquelético, piel pálida como la ceniza, ojos hundidos y un corazón de hielo. Se decía que su olor lo precedía, un hedor a carne vieja mezclado con frío. No corría, no necesitaba hacerlo. El hambre siempre alcanza. Pero lo más perturbador era esto: quienes afirmaban haberlo visto decían que no sentían terror inmediato, sentían reconocimiento, como si algo en su interior respondiera a esa presencia. Los europeos, incapaces de encajar estas historias en su lógica, comenzaron a llamarlo locura, histeria, superstición. Sin embargo, cada invierno extremo traía nuevos rumores. Personas que atacaban a sus propias comunidades, que huían hacia el norte, que juraban escuchar voces en el viento. Casos documentados en los siglos XVII y XVIII hablaban de individuos acusados de estar poseídos por el espíritu del Wendigo. Para los algonquinos, aquello no era posesión, era transformación. Y aquí surge otra pregunta que siempre inquieta a quien escucha la historia. Si el Wendigo nace del hambre y del miedo, ¿qué sucede cuando el mundo cambia, pero el invierno sigue siendo el mismo? Porque cuanto más se avanzaba hacia territorios desconocidos, más largos parecían los inviernos, y más frecuente se volvía el susurro de una presencia que jamás olvidó cómo caminar entre los hombres. A medida que el siglo XVIII avanzaba, la leyenda dejó de ser solo un relato contado alrededor del fuego. Comenzó a mezclarse con hechos reales, con nombres, con fechas aproximadas, y con el miedo documentado. En las vastas regiones entre Manitoba, Ontario y el actual norte de Minnesota, surgieron historias que nadie quería confirmar, pero que todos conocían. Los pueblos algonquinos hablaban entonces de algo llamado fiebre del Wendigo. No era una enfermedad del cuerpo, sino del espíritu. Personas que, aún rodeadas de comida, afirmaban sentir un hambre incontrolable. Rechazaban la carne animal, decían que no les llenaba. Pedían ser aisladas, atadas, incluso sacrificadas, antes de convertirse. ¿Puede alguien temer tanto a sí mismo, sin haber visto algo antes? Existen registros coloniales del siglo XVIII que mencionan estos casos con desconcierto. Algunos funcionarios británicos describieron a individuos que suplicaban ser ejecutados para evitar dañar a otros. Para la visión europea, aquello era incomprensible. Para los algonquinos, era una última muestra de humanidad. En estos relatos, el Wendigo ya no acecha solo desde el bosque. Vive dentro del pensamiento. Crece con la desesperación. Por eso, muchas comunidades reforzaron las normas de convivencia durante el invierno. Compartir alimentos, vigilar a los solitarios, evitar el aislamiento prolongado. La leyenda no buscaba asustar, buscaba prevenir.
Los ancianos decían que el Wendigo escucha cuando alguien guarda más de lo que necesita, que se acerca cuando el egoísmo pesa más que el frío. No necesita aparecer. A veces basta con la sospecha para que el orden se rompa. En las noches más silenciosas, algunos afirmaban oír un sonido lejano, como un lamento arrastrado por el viento. No un grito, no un rugido, algo peor, una voz cansada, hambrienta. Y siempre venía del mismo lugar, el límite del bosque, donde termina la luz del fuego. Aquí es donde la historia cambia de tono. Ya no se trata solo de apariciones o figuras entre los árboles. Se trata de decisiones, de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando el hambre deja de ser física y se vuelve algo más profundo. Porque, según la tradición, el Wendigo no se impone, es invitado. Y mientras los inviernos seguían llegando, generación tras generación, la leyenda se volvía más precisa, más oscura, como si el tiempo no la debilitara, sino que la afilara. Pero aún falta entender lo más inquietante de todo. ¿Qué ocurre cuando alguien cree haber visto al Wendigo y regresa para contarlo? Eso es lo que nos lleva al momento más tenso de la historia. Uno donde nadie puede asegurar que fue real y que no. Los relatos más inquietantes no son los que hablan de ataques, sino los de encuentros breves. Miradas cruzadas en medio de una tormenta. Sombras que se detienen cuando uno se detiene. Historias transmitidas en voz baja por quienes regresaron, distintos. En las tradiciones algonquinas del siglo XVIII y comienzos del XIX, se repite una misma advertencia. Quien ve al Wendigo y sobrevive, nunca vuelve completo. No porque haya sido herido, sino porque entendió algo que no debía entenderse. Cazadores que afirmaban haber sentido un frío distinto, uno que no venía del clima. Decían que el bosque parecía observarlos, que el silencio se volvía pesado, casi físico. Y entonces, entre los troncos, una forma que no se movía como un animal, ni como un hombre. No atacaba, solo estaba ahí, esperando. Algunos describieron un olor penetrante, otros un sonido bajo, parecido al crujir del hielo al romperse lentamente. Un sonido que no indicaba peligro inmediato, sino paciencia. El Wendigo no tiene prisa. El hambre es eterna. En estas historias, el encuentro siempre ocurre lejos de los campamentos, en rutas de caza antiguas o lagos congelados donde nadie debería estar solo. Lugares que hoy podemos ubicar en mapas, pero que entonces eran solo nombres transmitidos de generación en generación. Sitios evitados en invierno, respetados en verano. Los ancianos decían que, cuando alguien afirmaba haber visto al Wendigo, no se lo celebraba ni se lo desmentía. Se lo observaba, porque el verdadero peligro venía después. Días más tarde, esa persona comenzaba a aislarse. Perdía el apetito. Miraba al fuego como si no sintiera calor. Y, sobre todo, escuchaba. Escuchaba su nombre en el viento. Aquí aparece uno de los aspectos más perturbadores de la leyenda. El Wendigo no persigue a cualquiera. Elige a quien ya duda, a quien teme fallar, a quien se pregunta, en silencio, ¿qué haría si el hambre fuera absoluta? Por eso, en algunas comunidades, se realizaban rituales de purificación después de estos encuentros. Ayunos controlados, cantos, vigilancia constante. No para expulsar al Wendigo, sino para reforzar la humanidad de la persona. Recordarle quién era. Porque, según la creencia, mientras alguien recuerde su nombre, su familia y su lugar en el mundo, el Wendigo no puede tomarlo del todo. Pero, ¿qué sucede cuando ese recuerdo comienza a desvanecerse? ¿Qué pasa cuando el invierno es demasiado largo y la voz del bosque suena más cercana que la del campamento? Ahí es donde la historia entra en su punto más oscuro. Un momento en el que ya no se habla de ver al Wendigo, sino de sentirlo dentro. Hay un punto, decían los ancianos, en el que el frío deja de sentirse en la piel y comienza a sentirse en el pensamiento. No ocurre de golpe. Es lento, silencioso, y cuando alguien se da cuenta, ya es tarde para hacer preguntas. En la leyenda algonquina, este es el momento más temido. No porque el Wendigo aparezca con violencia, sino porque ya no necesita hacerlo. La transformación no siempre es visible. A veces,
Nadie más la nota, excepto quien la vive. Los relatos hablan de sueños recurrentes, bosques interminables, un cielo sin sol, un hambre que no se calma al despertar. La persona comienza a evitar el contacto humano. El sonido de las voces resulta molesto. El olor de la comida provoca rechazo. Y sin embargo, el deseo crece. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no hay monstruos saltando desde la oscuridad. Hay decisiones pequeñas, miradas largas, silencios prolongados. El Wendigo, según la tradición, no empuja, sugiere. En algunas narraciones transmitidas durante el siglo XVIII, se cuenta que quienes estaban al borde de la transformación decían sentir que su cuerpo se alargaba, que sus huesos dolían como si no encajaran. Otros hablaban de un frío en el pecho, como si el corazón se volviera pesado. No es una descripción médica, es espiritual. Una señal de que algo se está rompiendo. Las comunidades sabían que este era el momento crítico. Por eso, el grupo nunca dejaba solo a quien mostraba estas señales. El aislamiento era el peor enemigo. Compartir historias, cantar, recordar ancestros, todo era una forma de anclar a la persona al mundo humano. Porque el Wendigo se alimenta del olvido. Y aquí aparece una de las enseñanzas más claras de la leyenda. El verdadero combate no ocurre en el bosque, sino dentro de la comunidad. Cuando el lazo se rompe, el espíritu entra. Algunos relatos terminan aquí, no porque falte información, sino porque nadie quiere seguir. Lo que ocurre después no siempre se ve. A veces, solo se nota una ausencia. Un lugar vacío junto al fuego. Un nombre que deja de pronunciarse. Y sin embargo, la historia continúa, porque el Wendigo no pertenece a un solo tiempo. No tiene una fecha final. Cada invierno extremo reactiva el recuerdo. Cada situación límite lo vuelve posible. Pero aún queda el momento más intenso de todos. El instante en que la leyenda deja de ser advertencia y se convierte en certeza para quienes están escuchando. Ese momento ocurre cuando el bosque deja de ser paisaje y empieza a sentirse como una presencia consciente. Dicen que hay un instante, justo antes de que el miedo se vuelva absoluto, en el que todo parece detenerse. El viento se apaga. Los árboles dejan de crujir. Incluso la nieve parece suspenderse en el aire. Para los algonquinos, ese silencio no es natural. Es una señal. En la leyenda, este es el momento en que el Wendigo está cerca, no necesariamente visible, pero consciente. No corre, no ataca, no ruge. Observa, aprende, reconoce. Los relatos sitúan estos encuentros en lugares específicos, pasos estrechos entre bosques densos, orillas de lagos congelados y rutas antiguas de caza utilizadas durante generaciones. Sitios reales, marcados por la experiencia, donde el invierno parece más pesado que en cualquier otro lugar. No porque el clima sea distinto, sino porque la memoria lo es. Quienes afirman haber sentido esa presencia describen una certeza inexplicable. No pánico, no sorpresa. Certeza, como si algo los hubiera estado esperando desde siempre. Y entonces surge una pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Y si el Wendigo no persigue, sino que reconoce? En estos relatos, la figura no se muestra completa. A veces es solo una silueta al fondo del bosque. Otras, un reflejo distorsionado en el hielo. Nunca se acerca del todo. No lo necesita. El vínculo ya está hecho. Los ancianos decían que, en ese punto, el Wendigo mide algo más que el hambre. Mide la resistencia del espíritu. Por eso, quien logra volver al campamento después de sentirlo no celebra su regreso. Se guarda silencio. Se observa. Porque el verdadero desenlace no ocurre esa noche, ocurre con el tiempo. Aquí la leyenda se vuelve aún más inquietante, porque no ofrece finales claros. No hay una batalla, no hay un vencedor. Solo la pregunta constante de hasta dónde puede llegar una persona cuando el frío no termina. Y es precisamente esta ausencia de cierre lo que ha mantenido viva la historia durante siglos. El Wendigo no necesita pruebas. Vive en la posibilidad. Pero antes de terminar, los ancianos siempre dejaban una última imagen en la mente del oyente. Algo que no se olvida fácilmente.
algo que transforma el bosque para siempre. Una noche, un fuego bajo, el grupo en silencio, y más allá de la luz, una oscuridad que parece escuchar. Porque el Wendigo no se anuncia, se insinúa, y aún queda entender por qué, después de tantos siglos, la leyenda sigue contándose, como si alguien quisiera asegurarse de que no olvidemos. La razón por la que la leyenda del Wendigo sigue viva no está en el miedo, sino en la memoria. Para los pueblos algonquinos, contar esta historia nunca fue un acto de entretenimiento. Fue una forma de supervivencia. Un recordatorio transmitido de voz en voz, mucho antes de que existieran libros o registros oficiales. Los ancianos decían que cada generación debía escucharla al menos una vez, especialmente antes de los inviernos más duros. No para aprender cómo es el Wendigo, sino para aprender cómo no convertirse en él. La criatura no representa al bosque ni al frío, sino a lo que ocurre cuando se rompe el equilibrio entre el individuo y la comunidad. Por eso, incluso cuando los tiempos cambiaron y llegaron nuevas creencias, nuevas leyes y nuevas fronteras, el Wendigo no desapareció. Se adaptó al lenguaje de cada época, a veces como espíritu, a veces como enfermedad del alma, a veces como advertencia moral, pero siempre con el mismo mensaje: el hambre sin límites transforma. Existen testimonios del siglo XIX en los que autoridades coloniales registraron el temor persistente a este espíritu en comunidades del norte. No podían explicarlo, pero lo anotaban. Porque el miedo no se fingía. No era teatral. Era profundo, respetuoso, real. Y aquí ocurre algo interesante. A diferencia de otras leyendas, el Wendigo nunca fue fijado en una sola forma definitiva. Para algunos es gigante. Para otros, casi invisible, porque no importa cómo se vea, importa lo que simboliza. El deseo que no se sacia, el frío que no se va, el límite que no debe cruzarse. Cuando alguien pregunta si el Wendigo existe, los ancianos no responden con un sí o un no. Responden con otra pregunta. ¿Crees que el ser humano siempre se detiene cuando debería? Y es en esa pregunta donde la historia se vuelve incómoda. Porque ya no habla de bosques lejanos ni de inviernos antiguos. Habla de decisiones, de momentos extremos, de lo que ocurre cuando el miedo y la necesidad toman el control. Por eso, al final de cada narración, no hay aplausos ni conclusiones. Solo silencio. Un silencio parecido al del bosque cubierto de nieve. Ese silencio que parece escuchar y esperar. Y antes de que el fuego se apague, siempre se dice una última cosa, casi en un susurro. El Wendigo no pertenece al pasado. Pertenece a quien olvida. Ahora solo queda cerrar la historia como lo hacían ellos. No con un final, sino con una advertencia. Cuando la historia llegaba a este punto, nadie hablaba de victorias ni de finales. Los ancianos algonquinos dejaban que el fuego se consumiera lentamente, como si el silencio también fuera parte del relato. Porque el Wendigo no se despide. No necesita hacerlo. La leyenda termina, si es que puede decirse que termina, recordando que el bosque no es malvado, ni el invierno cruel por sí mismo. Lo peligroso es olvidar las reglas que mantienen al ser humano humano. Compartir, acompañar, no aislarse, no dejar que el hambre, en ninguna de sus formas, decida por uno solo. Por eso, cuando alguien preguntaba dónde vive el Wendigo, la respuesta nunca señalaba un lugar exacto. No estaba en un lago, ni en una montaña, ni en un bosque específico. Estaba en el punto donde el miedo supera a la compasión, donde la necesidad justifica cualquier cosa. Los territorios algonquinos siguen cubiertos de nieve cada invierno. Los bosques siguen siendo profundos. El silencio sigue siendo el mismo. Y la leyenda continúa viajando de boca en boca, no porque alguien haya visto algo recientemente, sino porque la posibilidad siempre está ahí. Al final, la advertencia no se dice en voz alta. Se deja caer como una sombra en la mente del oyente. Si alguna vez el frío es demasiado, si el hambre parece no terminar, si el bosque parece escuchar, recuerda esta historia, porque el Wendigo no es una criatura que se casa. Es una frontera que no debe cruzarse. Y así, sin fechas finales ni certezas, la voz se apaga. El fuego muere.
El bosque permanece. Y el silencio sigue esperando.